en su asiento. Estamos agradecidos con el Señor Jesucristo. Vamos a hablar hoy un poco sobre la trayectoria de la revelación. Gloria al Señor. Estamos agradecidos con el Señor. Él es bueno, misericordioso. Estamos contentos. Recuerden que para el 19, sábado 19, son los bautismos. Amén. Sábado 19, en Talagante. Así acordamos. El viernes 18 es feriado. Vamos a tener el servicio más temprano el viernes 18. Ya lo estoy anunciando. Mire, estamos recién a 6. Quedan 2 semanas. Estoy anunciándolo con 2 semanas de anticipación. Para que después nadie diga, a mí nadie me avisó. El fin de semana largo, el viernes es feriado y vamos a tener el culto de Santa Cena el día viernes. El culto va a ser a las 6, ¿está bien? 6 de la tarde o 5 de la tarde. Siempre lo hacemos a las 5 de la tarde, ¿verdad? 5 de la tarde tendremos el servicio de comunión. Y el día sábado, así también termina el culto un poco más temprano. Y el día sábado estaremos en Talagante, en el lugar donde nos reunimos para el cumpleaños de Lucas. ¿Se acuerdan? Y ahí va a ser el bautismo. Nos prestan el lugar, así que lo ideal es que ustedes saben, dejemos todo limpio. Creo que se rompieron unas bancas, una silla la otra vez, hay que pagarla eso, así que debemos dejar todo eso saneado, ¿verdad? La idea es que en una próxima oportunidad, si lo necesitamos, el lugar sea nuestro. No digan, sí, no hay ningún problema, es una bendición cuando ustedes vienen. Así que esa es la idea. Gloria a Dios. En otras palabras, pórtense bien. Estamos agradecidos con Dios. Yo sé que todos se portan bien, pero a veces pasan esos detalles, se pierde una cosa o se rompe algo, es inevitable. Así que cuiden a sus niños cuando estemos allá, todo eso, que no estén haciendo desastres y esas cosas. Probablemente para esa fecha mi esposa no esté porque el lunes de esa semana es la fecha del parto, el día 14. Así que si es que no nace antes. Amén. ¿Están agradecidos con Dios? Amén. Entonces tenemos este tema, el rastro o la trayectoria de la revelación. Y es un tema muy importante porque el hermano Branham tuvo 3 jalones en su ministerio. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Están agradecidos con él? Amén. Gloria a Dios. Entre el año 1946 y el año 1954, el hermano Branham le demostró el evangelio sobrenatural de Jesucristo a millones de personas a través de no solo a través de la radio, la televisión, porque esos medios no lo usó prácticamente el profeta. Sí habían anuncios en televisión y radio, pero no usó esos medios, sino que él lo hizo directamente a través de grandes campañas evangelísticas por todo Norteamérica, Europa, África y la India. Gloria a Dios. Y miles vieron el ministerio de Jesucristo en poder y demostración. Amén. ¿Están aquí, verdad? Entonces, no solo dijo un ángel me habló, sino que él lo demostró. Y no lo hizo a través de la televisión o radio solamente, aunque había publicidad, habían reportes en los periódicos y esas cosas, sino que él fue de ciudad en ciudad testificando que un ángel le apareció y le dio una comisión. Amén. ¿Qué le dijo el ángel? Gloria a Dios. Esta parte es tremenda porque a veces nos olvidamos de esto y el mismo hermano Branham reconoce que esto fue un error que él cometió. Gloria al Señor. Dice, el ángel se le aparece al profeta el 7 de mayo del 46, gloria a Dios, se le aparece el ángel al hermano Branham para darle una explicación de que su vida había sido muy rara. Cuando él quiso fumar, no pudo fumar, cuando quiso tomar, no pudo tomar, ¿se acuerdan de eso? Entonces viene el ángel y le dice, tú tienes un llamamiento especial, tu vida rara tiene una razón. Se te dijo nunca fumes y nunca bebas cuando tenías 8 años y se te privó de estas cosas porque hay una razón. ¿Están agradecidos con Dios? Cuando tenía 8 años la voz le dijo nunca fumes y nunca bebas cuando estaba llevando los baldes, ¿se acuerdan? No sé si lo llevaba con un palo cruzado o una cubeta en cada mano y él estaba llevando agua hacia donde estaba su papá. Él quería ir a jugar como los otros niños, pero él tenía que llevar el agua, ¿se acuerdan de eso? Era el mayor de los hermanos, así que tenía que ayudar en casa. Entonces la voz le dijo, nunca fumes, ni nunca bebas, ni deshonres tu cuerpo
en ninguna manera, porque hay un ministerio para ti cuando tengas más edad. Y esa voz le asustó a él, ustedes saben, se puso nervioso, salió corriendo, llegó donde su mamá pensó que le había dado muy duro el sol en la cabeza o había tenido fiebre o algo así, y ella fue incluso al lugar donde escuchó la voz y le mostró que no había ningún hombre adentro del árbol, porque él como niño pensaba que había un hombre dentro del árbol y ese hombre le habló. Entonces ella lo tranquilizó y simplemente pensó que era alguna travesura de niño, y ustedes saben esas cosas. Pero después, en mayo del 46, se le aparece el ángel. Algunos testimonios registran que fue en la cueva y otros que fue en la cabaña. Lo importante es que se le apareció el ángel. La gente dice, ve, aquí dice cueva, acá dice cabaña, entonces no se le apareció. Oye, lo importante no es dónde fue, sino lo que le dijo. ¿Me va siguiendo? Porque le estoy diciendo a usted que desde 1946 al 54, gloria a Dios, 500,000 personas, gloria a Dios, fueron guiadas a Cristo en esos años. Alrededor de 500,000 personas, por lo que le dijo un ángel, ya sea en la cueva o en la cabaña, eso da lo mismo. ¿Me va siguiendo? Es que en el audio carta dice esto y en los folletos dice esto otro, pero en la carta audio dice esto y están ahí peleando por una pequeña cosa. ¿Me va siguiendo? Lo importante no es dónde se lo dijo, lo importante son los resultados que trajo. 500,000 almas aceptaron a Jesucristo y el ministerio de muchos hombres fue inspirado para ellos mismos comenzar a orar por los enfermos, hombres y mujeres. Fueron inspirados para ellos mismos comenzar a orar por los enfermos y tener sus propios ministerios y barrer el mundo con campañas evangelísticas y de sanidad divina. ¿Están agradecidos con Dios? Entonces ese fue el resultado, gloria a Dios. Más de 1 millón de personas recibieron sanidades físicas por la oración del hermano Branham entre los años 1946 al 54. Más de 1 millón de personas. Por todas partes que él anduvo. Gloria a Dios. En el 50 creo que fue, él ya había estado en África. Gloria al Señor Jesucristo. Esas grandes campañas en África fueron en el 50 o 51, si no me equivoco. Luego la reunión en México fue en marzo del 56, pero eso no está contado aquí. Habían 50,000 en México. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Están agradecidos con Dios? En esa reunión. Entonces tenemos esto, la oración que hizo el hermano Branham, la gente recibió sanidad, recibió a Cristo, pero en el 54 el hermano Branham no estaba satisfecho con lo que había hecho. 1 millón de personas, más de 1 millón recibió sanidad divina, 500,000 recibieron a Cristo, ¿me va siguiendo? Y anduvo por todas partes con esta comisión, gloria a Dios. Pero él pensaba, gloria a Dios, que el don que Dios le había dado, el 7 de mayo del 46, el ángel le dijo, tu vida tiene un porqué, le dice, ¿se acuerdan de eso? Le comienza a explicar y a mostrar por las escrituras cómo Dios se revelaba a los profetas, ¿se acuerdan de eso? Y él comenzó a decirle, el ángel le empezó a mostrar escrituralmente todas las escrituras, y llegó a un punto en que le dijo, ahora tú tienes una comisión, tú tienes un deber, algo que cumplir, tú irás y orarás por reyes y monarcas, le dice. Si logras que la gente te crea y eres sincero cuando oras, ni aun el cáncer se pondrá en pie frente a tu oración. Oh, eso es tremendo, hermano. ¿Están agradecidos con Dios? Pero lo primero que le dijo, si logras que la gente te crea. ¿Me va siguiendo? Y eres sincero cuando oras, entonces el cáncer no te hará frente. Orarás por reyes y monarcas, ¿me va siguiendo? Y por hombres y por grandes dignatarios, y él dijo, ¿cómo lo voy a lograr? Y ahí él dijo, bueno, ¿cómo voy a hacer eso si yo tengo una educación de 7º grado? Y el ángel le añade a lo que le estaba diciendo, le añade por causa de que él dijo, pero ¿cómo lo voy a hacer si yo no tengo teología, no tengo educación? Pero el ángel suple la necesidad de educación que tenía el profeta. Tengo la cita donde él dice que lo que le dijo el ángel fue para suplir la falta de educación. Es tremendo eso.
Él no tenía educación ni palabras pulidas o elocuentes para predicar a reyes y monarcas, y el ángel era consciente de esto. Entonces le dice, 2 señales te serán dadas como fue con el profeta Moisés. Primero, orarás por los enfermos y sanarán. ¿Me vas siguiendo? Y segundo, si no te creen, aquí está la segunda señal. Podrás saber los mismos secretos y las intenciones del corazón y entonces te tendrán que creer. Tremendo eso. Pero esas 2 cosas fueron la añadidura. Porque el mandato era, si logras que la gente te crea, tu vida tiene un porqué, tú tienes un propósito que cumplir, tú eres un profeta, tú naciste profeta, y por toda la escritura le mostró. ¿Me va siguiendo? Y ahora va y le da 2 añadiduras que son el primer jalón y el segundo jalón. Eso fue en mayo del 46. Algunos dicen que el primer jalón operó solo hasta el año 47, pero otros, un poco más instruidos en esa materia, dicen que fue desde el 46 hasta el 49. Y pudiera ser porque todo avivamiento dura 3 años. ¿Verdad que sí? Y entonces en el 49 Dios le añade, o en el 47 mismo, Dios le añade una segunda etapa de su ministerio, y es el discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la primera señal de la oración era por la vibración de la mano. Como Moisés metió su mano en su seno y la sacó, ustedes saben, con lepra, y después la mete de nuevo y la saca sana. ¿Me va siguiendo? Era una señal por causa de la mano, por vibración. Él podía orar por los enfermos y podía saber incluso algunas enfermedades. ¿Me va siguiendo? Pero él no sabía los espíritus que habían detrás. Él no sabía si esa enfermedad fue causada por algún trauma o por algún enredo en el pasado o un pecado sin confesar. Él no sabía esas cosas. Pero cuando se le añade el segundo jalón, entonces él podía saber los mismos secretos y las intenciones del corazón. ¿Están agradecidos con Dios? Entonces, para el año 54, el hermano Branham pensaba que este don sobrenatural que él tenía debería haber revolucionado al mundo. Pero la verdad es que no lo había hecho. Y cuando él empezó a predicar doctrina, gloria al Señor, amén, el mensaje que él trajo, él pensaba, esto debería ser lo que une a la novia. Este ministerio, el ver estas señales, debería haber unido al pueblo de Dios. Pero se dio cuenta que no lo había logrado, porque no era a través del don que lo lograría. ¿Están agradecidos con Dios? Amén. Gloria a Dios. No lo logró. ¿Por qué? Porque, gloria a Dios, gloria a Dios. Y la razón por la cual él no lo logró, él se comenzó a dar cuenta, yo no lo he logrado, este don que yo tengo debería haber unido a todo el pueblo cristiano, debería haber hecho que todas las barreras denominacionales quedaran abajo. Tenemos citas muy buenas del año 47 al 54, donde el profeta habla de la iglesia viniendo en unidad, y cuando la iglesia se una, me va siguiendo, y tendrá el poder y esto. Y él tenía esa expectativa, que la iglesia se uniría bajo su don, bajo su ministerio. ¿Me va siguiendo? Que la iglesia, las denominaciones dejarían sus diferencias y se unirían bajo su liderazgo. ¿Están agradecidos con Dios? Pero solo por ver la sanidad y el discernimiento. Eso no fue así, por varias razones. Una de las razones fue porque detrás de él aparecieron otros teniendo también sanidad y discernimiento. ¿Me va siguiendo? Entonces, si hubiese sido solo uno, claro, todos tal vez se hubiesen unido detrás de él. Pero por causa de las diferencias denominacionales y las diferentes interpretaciones, cada uno tenía su predicador. Incluso había un niño que se llamaba David, no sé, yo le mandé la fotografía del niño. Era un joven que en una ocasión el hermano Branham oró por él porque se estaba muriendo. Pero antes de eso, el hermano Branham había cambiado auditorio con el joven. Y no me recuerdo ahora si fue él el que tenía el auditorio más grande o el hermano Branham. La cuestión es que una de las congregaciones era pequeña en un auditorio grande y la otra era grande en un auditorio pequeño. Entonces, como estaban en la misma ciudad, se conocieron. Él fue a visitar a la reunión de este joven,
se conoció con él, se entrevistaron y cambiaron de edificio. Y no sé si el joven tenía el edificio más grande o era al revés, el hermano Branham, y él pagó la diferencia de lo que valía el arrendar el edificio. ¿Están agradecidos con Dios? Entonces, y este niño, hasta el día de hoy lo usan, su imagen y ministerio, para decir, ¿dónde está el poder? Aquí tenemos un predicador que nos demostraba el poder, y tenemos fotografía de eso, dice. ¿Qué cosa? El joven está predicando y está levitando hasta 1 metro de altura, hermano. Y el profeta lo conocía, y el profeta no hace el comentario, oye, hay un niño que flota y que levita. No, porque eso era común. Están agradecidos con Dios. Entonces, pero sí salían los periódicos, las revistas, los reportes de sanidad y todas esas cosas, hermano. Es tremendo. Están agradecidos con el Señor Jesucristo. Entonces, al ver tal clase de demostración de poder y de unción, ¿me va siguiendo? Y ahí aparecieron los imitadores, botando aceite por la mano, sangre por la mano. Ustedes saben, incluso el hermano Branham dice, él hizo un comentario sobre el hermano A. Allen, ¿se acuerdan de eso? Y Allen lo tomó mal, entonces el profeta tuvo que disculparse en varios sermones por lo que dijo sobre el hermano Allen, y él tuvo que escribirle al hermano Allen, y la gente quedó como que estaban divididos, y él tiene que aclarar eso en el mensaje respeto. Están agradecidos con Dios, y en otros mensajes más. Entonces, él aclaró eso, que no estaba dividido con el hermano Allen, que si el hermano Allen con lo que tenía estaba ganando almas para Cristo, el hombre estaba correcto. ¿Me va siguiendo? Pero el profeta señaló que no era por botar aceite de las manos ni nada de eso, ¿me va siguiendo? Y eso no le pareció bien a algunos predicadores, porque para ellos eso era una vindicación. Bueno, por varias de estas razones, por esta razón y varias más, no logró unir a la iglesia, porque la iglesia no se va a unir detrás de un don, no se va a unir detrás de una manifestación, porque los dones fallarán, las lenguas fallarán, las manifestaciones cesarían, ¿me va siguiendo? Fallarían, a eso me refiero. ¿Están agradecidos con Dios? Entonces, estaba en el sur, hay muchos hermanos que han venido de la denominación, hermanos. Hay hermanos que están viniendo ahora mismo de la denominación al mensaje. Y ahora mismo en la denominación ellos tienen manifestaciones sobrenaturales, tienen sanidades, tienen resurrección, tienen un montón de manifestaciones espirituales, me va siguiendo, con evidencia. Entonces cuando llegan al mensaje, a los tabernáculos donde han llegado algunos, llegan y es puro mensaje nomás, pura letra. Y Dios envió un profeta y gloria a Dios, y Dios envió un profeta y gloria a Dios. ¿Me va siguiendo? Y cuando entre nosotros sucede una sanidad, decimos, oh, Dios está con nosotros. Y esos mismos hermanos dicen, pero hermano, esto es pan de cada día allá en la iglesia pentecostal. Las profecías, las visiones, las sanidades. ¿Me va siguiendo? Amén. Eso es tremendo, es un tremendo reproche para el ministerio. Y algunos de ellos ahora son ministros. Y ellos me han dicho, hermano Boris, ¿no? Estaba el hermano Jorge, uno nos comentaba, decía, eso era pan de cada día en la denominación, y aquí en el mensaje hay una sanidad cada cuánto tiempo, dice. Y la gente, oh, gloria a Dios, Dios está con nosotros, pero en el mundo pentecostal eso es cotidiano. ¿Me va siguiendo? ¿Están agradecidos con Dios? Entonces, había muchas manifestaciones, hermano. Estamos agradecidos con el Señor Jesucristo. Entonces el hermano Branham se hace la pregunta, ¿por qué el pueblo no se ha unido a pesar del tremendo don sobrenatural que no falló? Porque esa era la diferencia con los otros dones de otros ministros. El don del hermano Branham nunca falló en el discernimiento y nunca falló en la sanidad. Cuando él declaró a alguien sano, por así dice el Señor, esa persona estaba sana. ¿Me va siguiendo? No importaban los síntomas que esa persona siguiera teniendo, fue así, dice el Señor. En una ocasión un hombre, el profeta oró por él y le dijo, así dice el Señor, está sano. Un hombre ciego, ¿se acuerdan de eso? Y el hombre siguió ciego y después volvió a pasar y le dijo, hermano, ¿por qué pasa de nuevo? Fue así, dice el Señor, usted está sano. Lo que tiene que hacer ahora es mantenerse confesando que Dios lo sanó en ese culto. Amén. Y entonces él se fue a testificar, ustedes saben, fue a la barbería, se querían burlar de él y de repente, gloria a Dios que él me ha sanado. Gloria a Dios, ¿verdad que sí?
Y salió viendo con todo el jabón en la cara, ustedes saben, y salió viendo ahí el hombre. Él vendía periódico y decía, extra, extra, Jesucristo me ha sanado. Se mantuvo testificando que Dios lo había sanado, aunque no veía nada, seguía viendo nada. Me va siguiendo. Yo un día fue a la barbería y el barbero le guiñó el ojo al otro y se quiso burlar de él, así que fuiste a la reunión Branham y oraron por ti y tú estás sano, le dijeron. Y se empezaron a burlar de él y dijo, sí, Jesucristo me ha sanado, y ahí vino la sanidad y me va siguiendo. Están agradecidos con Dios. Y la razón más importante por la cual la gente no se unió detrás del ministerio del profeta es porque la gente no comprendía, no tenía, y la denominación hasta el día de hoy no tienen una comprensión clara de las profecías bíblicas. ¿Están agradecidos con el Señor Jesucristo? La iglesia no tiene una comprensión clara de las profecías bíblicas. Y no tienen claras las profecías específicamente las que se refieren a nuestra vida, a nuestra transformación. ¿Están agradecidos con Dios? Amén. Gloria a Dios. Y es peor aún, la gente no tiene claro ni siquiera los fundamentos de la fe. Estaba oyendo a un teólogo bautista y él decía, nosotros los bautistas tenemos principios, decía, tenemos confesión de fe. ¿Ustedes han oído de la confesión de fe? Nosotros creemos esto. Tienen una confesión de fe, tienen un esquema. Y todas las iglesias tienen ese mismo esquema. ¿Me va siguiendo? Y ellos no se dividen. No se dividen, no sale un pastor con un grupo de una iglesia, no pasa eso, porque tienen una confesión de fe. Entonces el teólogo decía, la confesionalidad, decía, evita que los pastores salgan con cualquier idea y dividan los grupos porque todos creemos lo mismo y estamos apuntando a lo mismo. ¿Me va siguiendo? Y eso mismo lo tenía el hermano Branham en su tabernáculo. Él tenía escrito en la pared los puntos doctrinales por los cuales el tabernáculo Branham se paraba, ¿me va siguiendo? Y el tabernáculo Branham nunca se le dividió por doctrina, excepto cuando él trajo el orden de los dones. Y la gente que tenía supuestamente dones no quiso entrar en el orden, se separaron y se fueron con Junior Jackson, la mitad de la iglesia. ¿Me va siguiendo? Pero nunca al hermano Branham se le dividió la iglesia por doctrina. ¿Están agradecidos con Dios? Amén. Dios le dijo que él tuviera su iglesia y que hiciera de ella su cuartel general. También le dijo que allí almacenara el alimento. ¿Se acuerdan de eso? Y él prometió que las grandes doctrinas bíblicas las predicaría primero en el tabernáculo y después afuera. Entonces el hermano Branham para el 54 comenzó a darse cuenta que la gente no necesitaba solamente campañas de sanidad, porque el mundo había sido barrido con campañas de sanidad y movimientos pentecostales y carismáticos. ¿Me va siguiendo? Muchos predicadores habían salido. ¿Qué es lo que estaba faltando? Doctrina, enseñanza. Entonces el hermano Branham comenzó en las campañas evangelísticas a meter doctrina para traer al pueblo a una posición. ¿Me va siguiendo? A una posición de que lo sobrenatural también usted lo puede manifestar. Eso es lo que comenzó a hacer. Y cuando empezó a meter doctrina el hermano Branham, los predicadores dijeron, un momento, nosotros queremos que él ore por los enfermos, queremos que él discierna los pensamientos y las intenciones del corazón, pero no queremos su doctrina. Alguien dijo, el hermano Branham cuando está orando por los enfermos y está viendo los corazones de la gente, él es un profeta, pero cuando predica doctrina no le crean. Él no es un profeta cuando predica doctrina. ¿Se acuerdan de eso? Y él dijo, ¿cómo puedo ser un profeta de la palabra y estar errado en la doctrina? No tiene sentido lo que los mismos críticos están diciendo. Y ahí comenzaron a venir y decirle, hermano Branham, no te metas con esas mujeres, no le hables del maquillaje, no le hables de los tacos, no le hables de las pinturas de uñas, no le hables de nada de eso, hermano Branham. Tú como profeta deberías estar enseñándole a la gente a cómo tener dones espirituales y cómo tomar esos dones y desarrollarlos, practicarlos. Y el hermano Branham dijo, ¿cómo les puedo enseñar cosas profundas a bebés pentecostales? ¿De dónde aprendió eso? Aprendió eso porque cuando él se dio cuenta que estaba quedando solo, en el año 54, cuando comenzó a meter doctrina en sus campañas evangelísticas, gloria a Dios, él obtuvo algo que él no se esperaba. Cuando empezó a meter doctrina en las campañas evangelísticas en el año 54 y 55, él comenzó a quedar solo. Y fue tanto que él incluso pensó, porque no había dinero,
llegó el punto que no había dinero y él pensó incluso dejar el campo evangelístico. ¿Se acuerdan de eso? Estamos hablando de la trayectoria de la revelación. ¿Están agradecidos con Dios? Entonces viene el Señor y un día él tenía una campaña y él no tenía dinero para pagar. Tenían que arrendar una carpa y un terreno y una carpa para hacer una campaña. ¿Se acuerdan de eso? Entonces él dijo, no tenemos dinero y no lo vamos a hacer si Dios no nos provee. Y Dios no le había provisto. Pero alguien vino y le dijo, pero es fácil, hermano Branham, consigamos un préstamo, arrendamos la carpa, tenemos la reunión y luego lo pagamos. Y el hermano Branham dijo, no, eso yo no le dije al Señor. Yo le dije que si Él me proveía, yo iría. Una buena señal para saber si Dios lo está mandando a uno es que Dios provee. ¿Me va siguiendo? Parece muy difícil, pero es lo más fácil porque está en manos de Él. A un predicador, alguien le dijo, hermano Branham, ¿cómo conozco yo cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y él dijo, es muy fácil, hay 3 cosas. Se lo dijo a un hermano, no está esto en la cinta. Se lo dijo a un hermano y el hermano Perry Grill lo comenta en un mensaje para los jóvenes en Venezuela. Y él dice, son 3 cosas que deben estar alineadas. Es como un barco, uno ve la luz allá al fondo del barco, uno sabe que va en línea. Pero cuando gira un poco el timón, se da cuenta que esa luz se convierte en 3 luces separadas. Porque vino un joven y le dijo, capitán, ¿cómo sabe que vamos en línea correcta si está nublado y no se ve la tierra? ¿Cómo sabe? Y él le dijo, ¿ves esa luz allá? Sí, le dijo, esa luz me guía a mí. Mira ahora. Y giró el timón y esa luz se convirtió en 3 luces. Cuando son 3 luces, eso me muestra a mí que no estamos en línea. Pero cuando vuelve el timón a su punto, a su lugar correcto, él le dijo, mira ahora las luces, y se volvieron una sola. Y le dijo el capitán, cuando esas 3 luces están alineadas, yo sé que voy en la ruta correcta. ¿Están agradecidos con Dios? Y dijo el profeta, una luz, primero, tiene que ser algo escritural. Yo quiero hacer muchas cosas, pero si no está en la escritura, ya la primera luz no está alineada. Segundo, debo tener un sentir en mi corazón por hacer lo que es escritural. Y lo tercero, lo más difícil para uno, pero lo más fácil para Dios, que es Dios proveerá. Amén. Y cuando hay algo que usted tiene que hacer en su vida y está en la escritura, está el sentir en su corazón, y tercero, Dios ha provisto. Y ese Dios proveerá no significa que yo voy a ir de aquí a otra ciudad y decir, Dios me mandó y ahora necesito volver, denme dinero para volver porque Dios proveerá. No. ¿Me va siguiendo? El hermano Branham y la Escritura enseñan que el que envía paga. Eso enseña la Escritura. ¿Están agradecidos con el Señor Jesucristo? El que envía paga. ¿Cuántos saben eso? Él nunca fue a un lugar para recoger el dinero de la gente. Y él tenía ese principio, él nunca iba a recoger el dinero de la gente. Los que administraban las reuniones y las campañas, ellos aprovechaban y ahora vamos a hacer un servicio de ofrenda, y pasaban el plato para recoger la ofrenda. Y ese dinero lo tomaban y algunos decían, vamos a hacer una ofrenda de amor para el hermano Branham. Y le entregaban el dinero a él, y ¿qué hacía él con el dinero? Lo tomaba, como el que envía paga, y él venía con sus gastos pagados, ya fuera en la India, en África, en Europa, en California, en cualquier ciudad o en cualquier lugar de los que él fue, él iba con todos sus gastos pagados. ¿Y qué hacía él? Él iba, tomaba ese dinero y decía, voy a pagar la cuenta de este hotel, voy a pagar lo que salió a arrendar este terreno, este edificio, esta carpa para esta reunión. Y eso hacía con el dinero. Pero para el 55, cuando fue quedando solo, ya no había suficiente dinero, y uno de sus directores de campaña le dijo, hermano Branham, saquemos un préstamo. Y ellos sacaron un préstamo y no me acuerdo en cuánto quedó endeudado el profeta, pudieran ser $30,000, no me acuerdo ahora, no me acuerdo exactamente cuánto fue, y eso llegó a un punto que no lo dejaba dormir y lo tenía preocupado a él. Y él estaba preocupado y enfocado en el dinero. ¿Cómo pago esta deuda ahora? Y él estaba enfocado en eso. Y entonces el Señor en el 55 le dio una visión, que él la cuenta en enero del 56, en el mensaje Velo Adentro o por qué la gente es tan fluctuante. Él tuvo una visión. ¿Y cuál fue la visión? ¿Se acuerdan de eso? Él vio primero 2 niños mexicanos arrastrando una carreta. ¿Se acuerdan de eso?
parecían latinos, eran unos niños con unos pantalones, sin camisa arriba, estaban a guatapelá, como decimos nosotros, a pie pelado, y estaban ahí un niño grande tirando la carreta y otro niño pequeño mirándolo y parecían ser latinos, eran mexicanos. Él vio esa visión primero y le dijo a la esposa, mira, estás viendo lo que... Él estaba tan metido en la visión, la esposa por supuesto no vio nada, pero él, cuando empezó a tener esa visión, le dijo, ¿ves esos niños latinos? Le dice, y la esposa no vio nada. Y dice que detrás de esos niños latinos, al fondo, había una especie de reunión, como en una especie de carpa, ¿me va siguiendo? O media luna, como de los toros, ustedes saben. Y dice que él iba a tener una reunión en ese lugar, y el administrador, y empieza una tormenta, y el administrador viene y le dice, hermano Branham, suspendimos la reunión porque viene mal tiempo y viene la lluvia, así que hemos suspendido la reunión, hermano Branham, pero no se preocupe, porque ya recogimos la ofrenda. Antes de despedir a la gente, primero le pedimos la ofrenda, hermano Branham. Y entonces el profeta, igual que David, cuando estaba frente al profeta Natán, ¿se acuerdan de eso? Cuando el profeta Natán le dio la parábola y le dijo, ¿qué hacemos con este hombre? Y el rey dijo, ese hombre debe morir. Asimismo el hermano Branham ejecutó un juicio y dijo, ¿desde cuándo el dinero es más importante que ganar las almas? Y entonces él mismo estaba en esa condición porque estaba pensando en dinero, dinero, dinero. ¿Me va siguiendo? Ya quería dejar las campañas, pero pensando en la deuda, la deuda, la deuda. Y bueno, la misma visión, comienza a llover en la visión, se va la gente, y en la misma visión, el hermano Branham después se halla frente a un gran lago, y donde en la orilla hay muchos ministros pescando. Y él estaba allí, y el ángel le dice, yo te voy a enseñar a pescar. Esto fue en el 55. Y esta visión Dios se la dio al profeta para mostrarle que su ministerio no tenía solo 2 etapas como hasta ese entonces, que había algo que estaba por venir. Y le dijo, tú has enredado todo tratando de explicarle a la gente, pero no le expliques a la gente, yo te voy a enseñar a pescar, pero no debes explicárselo. Primero, y el ángel le enseña a pescar, tira la caña y da un tirón suave y eso atraerá a los peces pequeños. Y luego da un tirón más fuerte y eso atraerá a los peces más grandes. ¿Me va siguiendo? Entonces, cuando él sacó un pez grande, todos los ministros empezaron a aplaudirle y decirle, gloria a Dios, el hermano Branham pescó algo. ¿Me va siguiendo? Y todos lo rodearon y le dijeron, hermano Branham, queremos pescar como usted pesca, enséñanos a pescar también. Y entonces el hermano Branham, olvidando lo que el ángel le dijo, que no le enseñara a nadie más cómo debía pescar, él va y dice, bueno, esto es muy sencillo, ustedes tiran la caña y dan un tironcito y eso atraerá a los peces pequeños. Y cuando dan un tirón más fuerte, eso atrae a los peces grandes. Miren, y cuando va a dar el segundo tirón, el segundo jalón, ¿me va siguiendo? Lo da y lo dio tan fuerte, con el afán de demostrarle a los demás lo que estaba haciendo y cómo hacerlo, lo dio tan fuerte que la lienza se dice, ¿verdad? Salió del agua sin ningún pez y viene y lo enreda a él y él quedó todo enredado con la caña en la mano y con la lienza amarrado así. Y todos lo miraron así como, qué fracaso es el hermano Branham. Y lo empezaron a dejar solo porque él, en la segunda etapa, él quiso explicarles cómo operaba. ¿Están agradecidos con Dios? Y los ministros se alejaron de él decepcionados y él quedó solo, todo enredado. Y le dijo, tú has hecho un enredo del primer jalón y el segundo jalón tratando de explicar todas las cosas. ¿Me va siguiendo? Tienes un problema, William Branham. Han salido personificadores, imitadores y burladores porque tú te has detenido a explicarles cómo opera el don. ¿Me va siguiendo? Y entonces cuando se empieza a desenredar el hermano Branham, la caña de pescar que tenía en su mano se convirtió en un zapatito. Y la lienza se convirtió en un cordón de zapato. ¿Me va siguiendo? Y era un zapatito de un niño, y con el cordel o cordón, él quería meter el cordón, que era del grueso, dice el profeta. Bueno, las manos de él eran más grandes que las mías. Él era un cazador, ¿ves? Era un hombre rudo. Entonces, él dice que era como uno de sus dedos el grueso del cordel. Y él quería meterlo en el ojal del zapatito. Y no podía, y trataba, ¿y qué pasó con el cordel? Se empezó a deshilachar.
Y la voz le dice, ¿qué estás haciendo, Billy? Y él dice, bueno, estoy tratando de meter esta cuerda en el zapatito para atarlo. Y entonces la voz le dice, no le puedes enseñar cosas profundas a bebés pentecostales. ¿Están agradecidos con Dios? El hermano Branham, creo que él fue el que dijo que ese es el meterle eso al zapatito era el asunto del nuevo nacimiento. Porque los pentecostales creen que el nuevo nacimiento y el bautismo del Espíritu Santo son dos cosas diferentes. Pero después de los sellos, el ángel le dijo, no, es una sola cosa. Y el profeta miró la cuerda y al otro lado del cordel era delgadito y ese sí encajaba en el zapato. Pero él estaba metiendo el otro extremo, ¿me va siguiendo? Y el ángel le dice, no le puedes enseñar cosas profundas a bebés pentecostales. Por eso se han ido. Le está explicando que por eso lo han dejado solo. ¿Me va siguiendo? Por eso tú metiste doctrina en las campañas. Y por eso los pentecostales se van todos deshilachados. No pueden, son un bebé recién nacido. No puedes meterle doctrina. Entonces el hermano Branham, mientras estaba ahí en la visión, él se ve, porque esta visión es una sola visión, pero está dividida en secciones. ¿Puede haber una visión en la Escritura dividida en secciones y que se cumpla en tiempos diferentes? Sí. ¿Se acuerdan de Saúl? Cuando a su padre se le perdieron unos animales y él fue a buscar a esos animales y le sale al encuentro el profeta y el profeta le dice, los animales van a aparecer, le dice. Así dice el Señor, tú ahora volverás, lo unge y todo, ustedes saben, y ahora volverás y pasarás por tal y tal etapa y después irás y te pararás frente a la tumba de Raquel y harás esto y esto y esto y la visión después se le cumple en parte así tal cual como el profeta lo había dicho. Primera parte de la visión, segunda parte, tercera parte, cuarta parte. Cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y necesitaba la interpretación del sueño, vino el profeta Daniel y él soñó el mismo sueño. ¿Me va siguiendo? Porque mientras se cuenta el sueño, o en este caso se omite el sueño, él tenía que saber la interpretación. ¿Y cómo se sabe que tiene la interpretación? Cuando el profeta sueña el mismo sueño. ¿Están agradecidos con Dios? Entonces el profeta le dice, mira rey, la cabeza de oro eres tú, Babilonia. Y hay otros reinos que vendrán después. Y le dice, primer reino, segundo reino, tercer, cuarto reino. ¿Se cumplió en tiempo y se cumplió en etapas? Sí. ¿Ve? Es una visión que se cumplió y llevamos cuántos años cumpliéndose esa visión. Y estamos en la última etapa, ¿me va siguiendo? De esa visión y estamos esperando que la piedra cortada no con mano venga y derrumbe todos los reinos. ¿Están agradecidos con el Señor Jesucristo? Entonces, estamos en el desarrollo de esa visión. Fue una visión, pero se ha primera parte, Babilonia, segunda parte, Medos persas, tercera parte, ¿me va siguiendo? Hasta ahora Roma. ¿Están agradecidos con Dios? Y es la misma estatua, y es la misma visión. Entonces, tuvo esta visión y ahora el ángel le dice, le muestra al profeta que él estaba ahora en el aire, sobre una gran carpa, donde dice el hermano Branham, cabían alrededor de 20,000 personas. Entonces él estaba en el aire y el ángel estaba con él y en la plataforma había un púlpito y en el púlpito había un hombre muy amable y al lado de la plataforma había un cuartito de madera de 2x2, 1x1, algo así, un cuartito pequeño y el ángel le dice, este es tu tercer jalón y será un rotundo secreto, no lo puedes explicar, le dice el ángel, este es el tercer jalón, yo te encontraré en el cuartito. ¿Se acuerdan de eso? Y entonces el pilar de fuego bajó al cuartito y el hermano que estaba en el púlpito era el hermano Roy Borders. Y él dice, bueno, ahora que el hermano Branham está descansando, vamos a hacer el llamamiento al altar. ¿Se acuerdan de eso? Y la gente se prepara para venir y comienzan a venir una gran multitud. ¿Están agradecidos con Dios? Esa visión fue en el año 55. ¿Qué le mostró Dios al profeta con eso? Él predicó después de eso por qué la gente es tan fluctuante. La primera vez que habló de esa visión fue en la revista La Voz, pudiera ser La Voz de Sanidad, no me acuerdo ahora, pero era el magazine de La Voz. La Voz. ¿Me va siguiendo? Ahí cuenta la visión el hermano Branham, pero la primera vez que la cuenta y queda grabada para nosotros, creo que fue en el mensaje Velo adentro o por qué la gente es tan fluctuante. ¿Están agradecidos con Dios?
¿Qué está explicando el hermano Branham? Que su ministerio, él se viene a dar cuenta ahora, que su ministerio originalmente no estaba basado en dos etapas. Tiene una tercera etapa y esa tercera etapa está en camino. Y desde el 55 comenzamos a oír al profeta en la cinta decir, viene esa tercera etapa, viene esa tercera etapa. Y un día el ángel le mostró en una visión que vendría una niña por la cual él oraría en el púlpito y esa niña sería sanada. Y le dice el ángel, cuando esto suceda, tu ministerio habrá cambiado, habrá venido el tercer jalón, la tercera etapa. ¿Están agradecidos con Dios? ¿Por qué estoy contando todo esto? Porque estamos viendo la trayectoria de la revelación. Entonces el profeta viene en el año 55, gloria a Dios, y tiene esta visión que tenía un primer y segundo jalón, y el ángel le dijo, luego yo me encontraré contigo en el cuartito, y eso fue su tercer jalón, ¿verdad que sí? Y luego vemos que el profeta tiene esto y finalmente la gente lo deja solo. ¿Están agradecidos con el Señor Jesucristo? Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Y bueno, nos damos cuenta entonces que el hermano Branham hasta el 55, él estuvo pensando solamente en dos. Primer jalón, segundo jalón, y que con esto debería haber sacudido al mundo. Y no lo hizo. Pero Dios le mostró por qué no lo hizo. Y la razón por la cual no lo hizo es porque hay una tercera etapa, un tercer jalón, y esa era su comisión. ¿Están agradecidos con Dios? Desde el año 52, el hermano Branham quiso predicar sobre Josué 1:1 en adelante, lo que acabamos de leer. Amén. Y Dios no le permitió al profeta predicar Josué 1. Lo parafrasea, lo cita, dice cositas por aquí y por allá, pero Dios no le permitió predicar Josué 1 hasta el 11 de septiembre de 1960. El 11 de septiembre de 1960, y aquí el hermano Branham comienza a abrirnos algunas cosas. Vamos a ver este mensaje, página 4, gloria a Dios. Dice el profeta, y en el versículo 5, y como a la mitad del versículo está escrito, como estuve con Moisés, estaré contigo. Ahora, esta escritura no podía predicarla al profeta, primero, porque no podemos predicar lo que no tenemos. ¿Me va siguiendo? Eso es lo primero. Juan no podía predicar lo que no tenía, dice. El profeta, hablando de Juan, dice, él no puede predicar lo que no tiene. Y ningún hombre puede predicar lo que no tiene. Entonces el hermano Branham dijo, cada sermón en la escritura fue producido. En otras palabras, fue vivido. Antes de predicarlo, ellos tenían que tenerlo. Está hablando de Juan y Pedro en la puerta de la hermosa, cuando dice, lo que tengo te doy. No pueden dar lo que no se tiene, no se puede predicar lo que no se tiene. ¿Me va siguiendo? ¿Están agradecidos con Dios? Hay un principio para el que enseña. El que enseña debe tener algo. No puedo darle lo que no tengo. ¿Están agradecidos con Dios? Entonces viene el profeta y dice, así como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Por qué empieza a predicar esto el hermano Branham? Porque esta escritura le fue vivificada en el año 60. No antes. No en el primer jalón ni segundo jalón. Le fue vivificada en el tercer jalón. Allá atrás predicó doctrina y por eso lo dejaron solo los pentecostales, porque como el zapatito pequeño no podía recibir el cordón, los pentecostales de su edad, su generación, no podía recibir la madurez de la palabra. ¿Están agradecidos con Dios? No todo lo que predicaba el hermano Branham estaba al 100%. ¿Me va siguiendo? Porque la apertura de los sellos no había venido. Pero el 8 de mayo del 60, el hermano Branham dice que estaba ahí acostado con sus manos atrás y dice que comenzó a pensar en esa alabanza, estoy nostálgico y triste y yo quisiera ver a Jesús. ¿Se acuerdan de eso? Entonces la voz le dijo, él se vio después fuera de su cuerpo y miró su cuerpo viejo y se miraba joven y miró y había una gran multitud, entró en otra dimensión. ¿Me va siguiendo? Amén. Dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Eso es en lo que, si yo le llamaría un texto, me gustaría detenerme unos cuantos momentos y llamar su atención a esto.
como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿A quién se lo dijo Dios? Al hermano Branham. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Hay otra escritura en Deuteronomio 18, si tienen la cita, dice la escritura, porque un profeta de entre los hermanos les levantaré, un profeta como a ti levantaré de entre los hermanos. ¿Se acuerdan de eso? El hermano Branham nunca, en todo su ministerio, nunca, no existe ni una cita del profeta que diga que ese profeta es él. Algunos hermanos que presentan el mensaje dicen, Dios nos mandó un profeta como Moisés. No. Nunca el hermano Branham tomó ese texto en Deuteronomio 18 y se lo aplicó él mismo. Nunca, jamás. Ahí está. Lo tiene, 18 dice, un profeta de entre tus hermanos levantaré. Gloria a Dios. Si lo tiene, nunca se lo aplicó él mismo. Yo sé que hay muchos expositores del mensaje que dicen, y Dios nos dio un profeta como Moisés, porque la Escritura dice, un profeta de entre tus hermanos levantaré como a ti, y a él el pueblo irá. ¿Se acuerdan de eso? Nunca el hermano Branham tomó ese versículo, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo levantaré, Jehová tu Dios, dice, Jehová tu Dios, a él oiréis. Gloria a Dios. Mire lo que dice el 16. Dice, gloria al Señor Jesucristo, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día, gloria a Dios, de la asamblea, gloria al Señor Jesucristo. Me sacan el texto. ¿Quién me está sacando el texto? El día de la asamblea, estamos en el 16, diciendo, gloria al Señor Jesucristo. Mire lo que dice el texto. 16, estamos en el 16, falta la mitad del 16. La siguiente mitad. Diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Entonces, como pidieron esto, yo les levantaré un profeta. El hermano Branham en todo su mensaje a ese profeta lo identifica con el Señor Jesucristo. ¿Quién es el profeta de Deuteronomio 18, 15 al 17? Es el Señor Jesucristo. No existe ninguna cita del hermano Branham donde diga que ese profeta es él. ¿Me va siguiendo? Porque él no es un profeta como Moisés. El profeta como Moisés es el Señor Jesús, el Hijo del Hombre. Amén. ¿Están agradecidos con Dios? El Señor Jesucristo cumple esta profecía y nadie más. Yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo para los branhamitas, ¿verdad? Pero mire lo que dice el profeta, como estuve con Moisés. Ahora, la escritura que él está tomando es como estuve con Moisés o como estuve con Jesucristo. Estaré contigo. ¿Están agradecidos con Dios? Ahora anoche estuvimos viajando por Israel, este mensaje no está grabado, el del día anterior, dice, todo el camino desde Egipto hasta que los llevamos a Cades. Oh, qué gran lección, dice, qué gran cosa. Mientras tipificábamos la iglesia natural a la iglesia espiritual, Dios lidiando con Israel en lo natural y con la iglesia en todos estos días. A medida que Él está llamando a salir de los gentiles a un pueblo para su nombre, Él está lidiando con ellos en lo espiritual como Él lidió con ellos en lo natural. Son paralelos el uno al otro. Todo lo que Dios hizo con ellos y todo lo que Dios hizo por ellos y todo lo que ellos hicieron en respuesta nos sirve como ejemplo para nosotros y vemos que hasta ahorita la palabra ha sido llevada a cabo exactamente lo mismo, como en lo natural. Cuando ellos obtuvieron una victoria o dos, ellos empezaron a regocijar y a gritar y a danzar y a alabar a Dios exactamente de la manera que la iglesia lo hizo, y ahora ha esperado 40 años por la apertura de algo más. Y mientras pensamos en Moisés, este gran siervo del Señor, como en su nacimiento, el lugar de su nacimiento, Dios lo escogió para su obra en su nacimiento. Ahora la gente toma estos tipos y sombras. Ve, Moisés nació en un nacimiento especial, el hermano Branham nació en un nacimiento especial. Moisés tenía el pilar de fuego, el hermano Branham tenía el pilar de fuego. Moisés tenía una nube, el hermano Branham tenía una nube. Y dice, ve, un profeta como Moisés. Pero la verdad es que ese profeta, no hay ninguna cita en el mensaje. No hay, el intérprete divino de la palabra es un profeta. Y el intérprete nunca
tomó Deuteronomio 18 y se lo aplicó a Malaquías 4:5. Nunca hizo eso. Pero algunos toman Deuteronomio 18 y se lo aplican a Malaquías 4:5. ¿Qué pasa con esto? El mensaje ya no es puro, porque no están diciendo lo que dijo el profeta. ¿Y qué pasa con el avivamiento? Al poco tiempo, el avivamiento se muere. Pero si tomamos la escritura y la ponemos donde el profeta la puso y nos paramos detrás de ella, el avivamiento sigue vivo y la palabra pura. Gloria a Dios. Dice, están esperando la apertura de algo más. Ahora, Moisés tuvo esto, Moisés cruzó el Mar Rojo y todo eso, gloria al Señor Jesucristo. Párrafo 20. Y eso es exactamente lo que hizo Moisés. Faraón leyó la misma escritura que Moisés leyó, únicamente que Faraón la miró de otra manera. Moisés miró la misma gente que Faraón miró y Faraón los vio como esclavos y como, gloria a Dios, esta palabra es embadurnadores o hacedores, trabajadores del lodo. De lodo dice, y Moisés los vio como los llamados y los escogidos. Miraron por la misma ventana y Faraón vio un montón de esclavos, pero Moisés estaba viendo a los escogidos de Dios. Amén. De esa manera yo quiero ver a la iglesia del Dios viviente, no como un montón de fanáticos o desechados, sino como los elegidos de Dios, para que yo pueda ser capaz de dar mi vida como Moisés la dio por esa gran iglesia y por la causa. Ahora vemos que Moisés fue llamado y después de ser comisionado, él fracasó en su comisión al tratar de hacerlo de la manera que él pensó que era lo mejor. Moisés fue llamado por Dios, sacó al pueblo de Egipto, cayeron las plagas, ustedes saben. Sacó al pueblo de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, llegaron al desierto y cruzan el desierto. Y cuando llega a la frontera, el pueblo vuelve a quejarse por sed y Dios le dice ahora, háblale a la roca y ella dará su agua. ¿Me va siguiendo? Y viene Moisés y en vez de hablarle a la roca, él toma la vara y dice, hemos de sacarle agua a este montón de rebeldes y golpeó, enojado, golpeó la roca. ¿Me va siguiendo? Él tenía la comisión de meter al pueblo a la tierra. ¿Están agradecidos con Dios? Pero él, por esta causa, él no pudo traer al pueblo a la tierra, porque Dios no se lo dejó pasar. Pero mire lo que sigue diciendo el profeta. Por lo tanto, dice, él pensó que tenía una manera mejor de hacerlo y por eso fracasó. Por lo tanto, eso nos enseña otra vez que no podemos aceptar lo que nosotros pensamos que es lo mejor, ni lo que el hombre piensa que es lo mejor. Tenemos que aceptar la manera que Dios ha hecho que es lo mejor, ha dicho que es lo mejor. Por lo tanto, seguir la palabra del Señor siempre es lo mejor. Acepte la manera en que Dios lo dijo, o sea, la palabra, gloria a Dios. Luego dice, y en su fracaso nos damos cuenta que él huyó de la presencia de Faraón al desierto, a donde él se casó con la hija de Jetro, gloria a Dios. Ahora, él cometió muchos errores, él falló en hacerlo de la manera que Dios le proveyó, él quiso hacerlo por la fuerza humana, mató a un egipcio, no lo logró, fracasó, huyó. Y vemos otro fracaso, huyó al desierto, después se casa con la hija de Jetro, me va siguiendo, y por eso es criticado después. Pero a pesar de todos sus errores, dice el hermano Branham, cuando Aarón y Miriam se burlaron de la esposa que él tenía, le dijo, ¿acaso no hay un profeta entre ustedes con el cual yo hablo cara a cara? Y con todos los demás de una forma secundaria, pero a Moisés, mi siervo, le hablo cara a cara. Y el profeta pone el énfasis y dice, ven, a Dios no le importó los errores y los fracasos de Moisés. Todo el tiempo mató a un egipcio, falló en la forma de hacerlo, huyó de la presencia de Faraón, y se fue al desierto, se casa con una mujer extranjera y todos estos errores que Moisés comete, pero para Dios no hacía ninguna diferencia porque Moisés era su siervo. Entonces cuando el texto dice, así como estuve con Moisés estaré contigo, está diciendo el profeta que a pesar de los errores que Moisés cometió, Dios los sobrepasó y se mantuvo con Moisés porque era su profeta y él tenía una comisión. Pero cuando llegamos a la frontera y Moisés golpea la roca, Dios le dice, no así Moisés. A esta altura no. ¿Me va siguiendo? Entonces viene Moisés, dice, y luego se estableció quieto y pacíficamente en el negocio de las ovejas. Y ahí estuvo 40 años, hermano.
¿Fue un error estar ahí? Por supuesto, hermano, humanamente fue un error. Si él tenía una comisión de libertar al pueblo y lo hizo de la forma humana, fracasó, salió, me va siguiendo, se fue al desierto, se casó con una extranjera, estuvo 40 años tranquilamente mientras el pueblo sufría esclavitud. ¿Fue un fracaso o no fue un fracaso? Fue un fracaso. Pero a pesar de todo eso, Dios estuvo con Moisés todo el tiempo. Porque en todo esto Dios estaba trabajando con sus siervos, sacándole todo lo que tenía de Egipto. Luego dice el profeta, pero un día Dios oyó el clamor de su pueblo y Dios se acordó que Él tenía un pacto con su pueblo. No únicamente eso, sino que Él también se acordó que Él tenía un siervo quien Él había llamado y Él había escogido y tenía un pacto con ese siervo. Y Dios nunca cambiará su pacto, ni cambiará sus deseos, ni cambiará nada. Dios siempre cumplirá sus promesas. Aunque Moisés le había fallado a él y había hecho lo que estaba mal, sin embargo, Dios cumple sus pactos. Cuando Dios llama a un hombre a hacer algo, él lo debe hacer, simplemente lo tiene que hacer. Tiene que cumplirlo. Entonces Moisés falló y Dios no agarró a Moisés y lo arrugó así como un papel y lo echó a la basura. No, me va siguiendo. Moisés fracasó, pero Dios lo había escogido y tenía un pacto con el pueblo y con el profeta. ¿Están agradecidos con el Señor Jesucristo? ¿Qué está diciéndole el profeta aquí? Nos está diciendo que así como Dios estuvo con Moisés, estaría con Josué, que no importaba los errores que Josué cometiera, siempre y cuando él se mantuviera en la comisión. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Cometerás errores, pero si en tu corazón no está el hacerlo, yo estaré contigo como estuve con Moisés. ¿Me va siguiendo? Mire lo que sigue. Alguien me preguntó el otro día, hace algún tiempo, hermano Branham, ¿debemos buscar nuestros dones ahora para nuestro ministerio? Después de recibir el Espíritu Santo, ahora que tengo el Espíritu Santo, hermano Branham, ¿debo ir a buscar los dones para cumplir mi ministerio? Y el profeta dice, no. Eran unos hermanos metodistas quienes acababan de recibir el Espíritu Santo. Yo le dije, no hagan eso. Cuando ustedes hacen eso, reciben el Espíritu Santo y en vez de cumplir lo que el Espíritu Santo les ha encomendado, ¿me va siguiendo?, se ponen a buscar los dones. Dice el profeta, no hagan eso. Cuando ustedes hacen eso, entonces Dios no los puede usar a ustedes. Tremendo eso, ¿verdad? Dice luego, yo dije, la única cosa que tienen que hacer es seguir adelante siendo un cristiano. Oh, hermano Branham, tengo el Espíritu Santo, debo hablar en lenguas, debo ir a buscar dones, visiones y cosas. No, le dijo él. Siga siendo un cristiano. ¿Para qué Dios lo llamó? ¿Para qué Dios lo comisionó? Siga siendo un cristiano. ¿Me va siguiendo? Siga siendo. Si Dios lo ha llamado a usted, Él lo posicionará a usted exactamente en donde usted pertenece. Dios me llamó a mí y tal vez no tengo el don de hablar en lengua, pero me dio el Espíritu Santo y voy y digo, Señor, quiero hablar en lengua. No es mi lugar. Dios no me puede usar porque estoy fuera de lugar pidiendo otra cosa, descuidando mi posición. Primero Dios me llama, me da el Espíritu Santo y ahora yo tengo que mantenerme ahí en línea recta y Dios me dará mi posición en Cristo. ¿Me va siguiendo? Dios se encargará del resto. Gloria al Señor Jesucristo. Me pondrá donde pertenezco. Dice el profeta luego, generalmente aquellos que buscan y procuran recibir cosas, si Dios les diera algo, ellos serían más o menos unos presuntuosos. Generalmente el hombre que Dios llama es el hombre que está procurando huir de él. Si es que él hace algo, Moisés y Pablo y otros procuraron huir del llamamiento. Ahora, esta cita es muy engañosa, porque cuando hay problemas en la iglesia, yo he hablado con muchos hermanos. Un hermano me dijo, hermano, en nuestra iglesia no había pastor. Y Dios me dijo a mí que yo era el pastor de la iglesia. Y yo le dije a los hermanos, Dios me dijo a mí que soy el pastor de esta iglesia. Y los hermanos sabían esto y eligieron a otro hermano como pastor. ¿Qué hago?, me dijo. Yo le dije, ¿qué te dijo Dios? Dios me dijo a mí que yo era pastor. Y dije, muy bien. Si Dios te dijo que eras pastor, quédate en eso. Pero quédate tranquilo. No fuerces nada. Si Dios te dijo que eras el pastor y ahora Él te dijo, tú eres pastor, no te dijo de esta iglesia. Te dijo, eres pastor. Tal vez necesitas entrenamiento ahora para ser el pastor de alguna nueva obra. O Dios hará algo en esta iglesia
que moverá al pastor que eligió el pueblo, si es que el pueblo falló. ¿Me vas siguiendo? Y tú tomarás tu posición. Pero debes quedarte al lado de tu pastor. Porque Dios no apoya una división. Ahora, si Dios te dice, eres pastor y debes salir a tal lugar, sigue tu llamamiento. Pero no te pongas a forzar la situación, porque puede estar tomando la posición de otro. Y cuando haces eso, Dios no te puede usar. Si Dios lo llamó, le dio el Espíritu Santo y le dice, es pastor, quédese quieto. ¿Me va siguiendo? Ahora, si es pastor de la iglesia, Dios se encargará de ordenar las piezas. Y si es pastor de otro lugar, Dios lo guiará también, pero él debe mantenerse fiel. Le dije, porque si Dios hace algo para quitar al pastor que hay ahora, y tú estás rebelde ahí peleando con el hombre, con el ministro, cuando el pueblo quede sin pastor no va a confiar en ti. Entonces tú mismo vas a arruinar tu propio llamamiento. No es de Dios dividir una iglesia. Amén. ¿Están agradecidos con Dios? ¿Por qué digo que esto es engañoso? Porque cuando un hombre dice, Dios me llamó a mí, a él no lo llamó. Porque toman esto, al hombre que Dios llama, el hombre se corre. Pero no siempre es así. ¿Me va siguiendo? ¿Están agradecidos con Dios? Yo creo que el hombre huye del llamamiento, pero algunos huyen para manufacturar algo. Porque nosotros no teníamos pastor en un tiempo. ¿Me va siguiendo? Y cuando se hacían reuniones para ver quién iba a ser el pastor, después que revolvían todo, hermano, y movían todo para elegir un pastor, y hermano, hay que cambiar al pastor, hay que cambiar al pastor, hay que cambiar al pastor, ya quién, no sé, usted elija, usted vea. Y cuando llegaba la hora de la reunión, ya hermano, ¿quién va a ser el pastor? No, yo no, hermano, yo no. Porque al decir yo no, la gente tomaba esta cita y decía, él puede ser. Carnal, por hermano. Si Dios lo llamó a algo, uno sabe para qué Dios lo llamó. Están agradecidos con Dios y por eso nunca prosperó, porque toman la cita y la aplican mal. ¿Están agradecidos con Dios? Generalmente el hombre que Dios llama, él huye. ¿Y por qué huye? Precisamente porque tiene un llamamiento y él sabe que Dios lo llamó. No es que yo no sé, hermano, no sé, véanlo ustedes. No. Pero nosotros nos damos cuenta aquí que Dios, a pesar de todos los fracasos que Moisés había cometido, él todavía tenía su mano sobre él. Ahora fíjese. Esta parte del mensaje es muy interesante, porque da a entender, en una cara de esto, da a entender que yo como pastor puedo hacer lo que quiera, total Dios me llamó, pues. Pero no está hablando de eso, está hablando de Moisés. Y mira con qué identifica a Moisés. Y todavía Dios tenía su mano sobre él, y él lo llamó para que fuera e hiciera su servicio a él. Lo llamó a su comisión. Y qué consolación ha de haber sido eso para Josué cuando él oyó a Dios decir, como estuve con Moisés, estaré contigo. Yo llamé a Moisés, yo lo traje, él cometió errores en el camino, pero yo estuve con él. A pesar de sus errores, yo estuve con él porque yo lo comisioné. Él tenía una comisión que cumplir y yo estuve con él hasta el final. Y así mismo voy a estar con... ¡Qué consuelo para Josué! ¿Me va siguiendo? ¿Están agradecidos con Dios? Como estuve con Moisés, estaré contigo. Si yo lo estoy intentando, dice el profeta, aunque falle, Dios no me dejará. Yo estoy intentándolo, Josué lo iba a intentar y Dios le dice, si falla, no te dejaré de todas maneras. Porque como estuve con Moisés, en sus altas y bajas, en sus errores y flaquezas, en su fortaleza, así mismo estaré contigo. Está tremendo eso, ¿verdad? Entonces Josué estaba confiando en lo que Dios le dijo. Solamente que no te apartes de este libro, ni de diestra ni siniestra. Medita en él de día y de noche y cumple todo lo que Moisés mi siervo mandó. Dice, confianza, dice, yo no tengo mucha confianza en alguien que está muy temeroso de cometer algo, de cometer algún error. Yo prefiero ser encontrado como un fracasado que como uno perezoso para intentarlo. Amén. En otras palabras, yo prefiero ser llamado un fracasado. ¿Quién va a fracasar? El que lo intenta. Yo prefiero ser llamado un fracasado a ser llamado, no, ese nunca hizo nada. ¿Me va siguiendo? ¿Están agradecidos con Dios? Yo prefiero que me llamen un fracasado a que me llamen un perezoso, uno que nunca hizo nada. ¿Están agradecidos con el Señor Jesucristo? La gente dice, el hermano Boris comete muchos errores, cree así, cree así. Para muchos la manera en que creemos está errada, pero gloria a Dios, estamos haciendo algo.
Y si hemos tenido que ser corregidos en la enseñanza, Dios con el tiempo en su misericordia nos ha corregido porque preferimos hacer algo, por hermano. ¿Me va siguiendo? Pero hay gente que no hace nada, ni siquiera lo intenta. Dice, en una ocasión había una campaña que estaba contratando y cada hombre que venía a firmar tenía que traer su lápiz y su goma. ¿Se acuerdan de eso? Y entonces vino uno a firmar el contrato y el contratista le dijo, ¿dónde está su goma? Y dijo, no, es que yo no cometo errores, dijo él. Y le dijo, lo siento, usted no sirve para esta empresa. ¿Pero por qué si yo no cometo errores? O sea, soy el mejor. No voy a cometer, voy a escribir, no voy a cometer un error. Usted es firmar nomás, yo me sé mi firma. Y él le dijo, si usted no comete errores es porque usted no hace nada. Es el que hace algo el que cometerá errores. ¿Están agradecidos con Dios? Ahora el profeta dijo que si un ministro, un hermano, un creyente comete un error estando en su puesto del deber, Dios está obligado a sacarlo del error. Porque el hombre está en su puesto del deber haciendo algo. Pero si el hombre se sale de su puesto del deber y comete un error, Dios no tiene ninguna responsabilidad con ese. Eso dijo el profeta. ¿Están agradecidos con Dios? Entonces, necesitamos gente que cometa errores. Que haga cosas, pues, hermano. Como David estaba danzando un día frente al arca y su esposa lo criticó y dijo, bueno, mañana lo haré mejor. Amén. Hoy día tal vez cometo errores, doy algunos pasos en falso, pero lo estoy haciendo para Él. Amén. ¿Están agradecidos con Dios? Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Dice, Dios no lo hace a usted responsable por sus errores. Gloria a Dios, entonces yo puedo emborracharme, total, tengo un llamamiento, soy pastor y puedo... No está hablando de eso. Mire, Él lo hace responsable por pecar voluntariamente, pero no por cometer errores. Si yo cometo un error en mi puesto del deber, Dios no me hace responsable por mi error. Pero si yo peco voluntariamente, de eso sí soy responsable. ¿Y dónde está el pecado? En el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, el pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pero un hombre que va y hace algo, a hacer algo, él se va a equivocar, él se va a caer, él va a cometer errores, pero si él verdaderamente es llamado divinamente y Dios está en su corazón, él se levantará otra vez. Gloria a Dios. Amén. Hace años solía venir alguien a la iglesia, un hombrecito, creo que está aquí presente, dice el profeta, y él y su esposa cantaban un cántico, Señor, pruébame y déjame intentarlo otra vez. Si fracaso, déjame pararme e intentarlo otra vez. Pruébame, Señor, otra vez. Pruébame otra vez, Señor, a ver si esta vez lo logro. A mí me gusta eso, dice el profeta, a mí me gusta eso, pues cualquier buen soldado está propenso a ser herido y lastimado. Pero si él todavía es un soldado y él tiene un propósito y algo por lo cual luchar, él se levantará e intentará otra vez. Cualquier buen soldado de la cruz hará la misma cosa. Se va a levantar y lo va a intentar de nuevo. ¿Me va siguiendo? Pero porque está en el puesto del deber. Cometimos errores, nos paramos, nos sacudimos y seguimos adelante. ¿Están agradecidos con Dios? Me hace acordarme una vez el pastor Carlos Quesada Duarte, el viejito, que ahora está enfermo, iba en la moto a todo lo que da. Ustedes saben cómo manejaba él, ¿verdad, hermano Ismael? Y él cometió una infracción y algo pasó y él se cayó en la moto, ustedes saben, casi choca, no sé con qué, una micro, un camión, no sé. y toda la gente ahí se amontona a ver qué le pasó al hombre. Y bueno, ustedes saben cómo es la personalidad de él. Él se puso de pie, se puso el casco, sujetó sus lentes, se sacudió un poco, tomó la moto y siguió adelante. ¿Me va siguiendo? Vamos a cometer errores, pero no podemos quedarnos detenidos ahí. ¿Están agradecidos con Dios? Amén, dice el profeta. Y para Josué, el nuevo comandante del ejército, después que Moisés había muerto, dice, viendo que Dios permaneció con él en sus errores, él mantuvo en alto su comisión. Moisés, a pesar de los errores, mantuvo en alto su comisión. Amén. No importa lo que Moisés hacía, era el oficio de Moisés lo que Dios respetaba. ¿Significó esto que Moisés se iba a emborrachar y engañar a la esposa y no sé? No. ¿Me va siguiendo? Entonces no está hablando en ese sentido, está hablando de cometer errores involuntarios. ¿Me va siguiendo?
Dice, él era un profeta y él estaba por encima de todos los profetas. Él realmente era más que cualquier otro profeta que habían tenido. Cuando su propia hermana se rió por casarse con una muchacha etíope, él los llamó juntos y él dijo, ¿no temen a Dios? Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, o que sea espiritual, o apareciere, dice, le apareceré en visiones y en sueños, hablaré con él, pero no así con Moisés. Yo hablo con él de labio oído. ¿No le temen a Dios? No era cualquiera Moisés. Amén, era el más grande de todos los profetas. Dice, ven, no es cosa buena pisotear al pueblo de Dios. Amén. Ahora está hablando de Moisés. Se habló mal de Moisés y Dios le dijo, momento. ¿Hay un llamamiento más alto que el de Moisés? ¿Tienen ustedes un llamamiento más alto que el de Moisés? Le dijo Aarón y Miriam, no, con ustedes yo hablo en sueños, en visiones y cositas así, pero con él yo hablo cara a cara. Teman a Dios, tengan respeto. ¿Me va siguiendo? Ese otro mensaje tan manipulado, hermano, ¿ve? Respete al siervo de Dios y el siervo de Dios y el siervo de Dios, y el pastor, ¿ve? Manipula eso. Pero dice luego el profeta, ven, no es cosa buena pisotear al pueblo de Dios. Amén. ¿Quién es el siervo de Dios? El pueblo de Dios. ¿Están agradecidos con Dios? Ustedes lo lastiman a Él cuando hacen eso. ¿Qué cosa? Lastimamos a Dios cuando pisoteamos al pueblo. Dice, Dios había comisionado a Moisés. Sus fracasos no significaban nada. Dios conocía su corazón. Amén. ¿Me están siguiendo? ¿Vamos bien hasta ahí? Porque William Branham cometió sus errores. Pero ahora él no está identificándose con los errores de Moisés o en los fracasos. Él está tomando la escritura. Como estuve con él, a pesar de sus errores, estaré contigo, Josué. Y toma esta escritura y la hace propia al hermano Branham. Porque él va a reconocer ahora que en su propio ministerio él ha cometido errores. ¿Cuál? Malentender a Dios cuando Él le dijo, si logras que la gente te crea y eres sincero cuando oras, y luego le dijo, orarás por los enfermos y por una vibración en la mano, ustedes saben eso, sabrás la enfermedad y esto y esto y esto, y Él vino y hizo un show. Él falló. ¿Me va siguiendo? Pero Él no se queda en que Él falló. Dios no tomó al hermano Branham y falló en el primer jalón, en el segundo jalón, y lo agarró como un papel así, lo arrugó y lo botó a la basura. No hizo eso. ¿Me va siguiendo? ¿Falló en el primer jalón? El ángel se lo dijo. Fallaste. Fallaste en el segundo. Pero el tercero será un secreto. ¿Están agradecidos con Dios? Y él, Moisés, en una ocasión se quejó tocante que tenía mucho que hacer. Y Dios tomó el espíritu de Moisés y lo repartió en otros hombres. Dice luego, yo pienso en un ministro que es llamado por Dios para que camine en las pisadas de Jesucristo, que Jesús caminó. ¿Qué mandato, qué comisión? Pero cuando él es llamado de Dios, es comisionado para pararse en ese mismo lugar. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del camino. Cada ministro que es llamado para caminar en donde Él caminó, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Cada ministro que Él ordenó, que es ordenado de Dios, se le manda que camine en las pisadas que Jesucristo caminó y haga las obras que Jesucristo hizo. Y eso ese es un tremendo mandato. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Están agradecidos con Dios? ¿Y cómo se ha de haber sentido Josué cuando estaba parado allí esa mañana hablándole a Dios? Él le dijo, no te dejaré. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Suena exactamente como el ángel le dijo. Si eres sincero cuando oras, si logras que la gente te crea y eres sincero cuando oras, ni aun el cáncer se parará ante tu oración. Suena exactamente, hermano. Ese reloj lo pusieron a la hora, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está la hora? Gloria a Dios. Se me está yendo el tiempo. Amén. Estamos bien en el tiempo, ¿no? ¿Están agradecidos con Dios? Yo destruiré, dice,
yo destruiré y reprenderé y te abriré el camino. Solamente esfuérzate y sé valiente. No desmayes. Y dice, esto significa no te preocupes. Amén, no estés preocupado, no tengas temor, yo estoy contigo y yo cuidaré de ti. ¿Qué comisión le fue dada a este nuevo hombre llamado Josué? Ahora fíjese lo que dice el profeta. Yo sé que el hermano Branham dice que Josué es tipo del Espíritu Santo. Por esa razón hemos sido enseñados que Josué es tipo del Espíritu Santo. Pero esta cita, el profeta, mire cómo la toma en este culto, en este servicio. Estoy en el párrafo 44. Miren, hay muchos tipos en los cuales pudiéramos entrar. Podemos decir Moisés, tipo del pastor. Recién dijo el profeta, Moisés, cuando ofendieron a Moisés, se metieron en problemas con Dios. Y no es cualquier cosa ofender al pueblo. O sea, ¿Moisés es el pueblo? Sí. Moisés es el pastor, Moisés es el pueblo. Moisés, como algunos hemos dicho, podemos tipificarlo incluso con el profeta, aunque el profeta no cumple Deuteronomio 18. Pero pudiéramos sacar de ahí un tipo para el profeta, como se ha hecho. ¿Me va siguiendo? No tomando Deuteronomio 18 porque no hay autoridad en el mensaje para hacer eso, porque Deuteronomio 18 es solamente Jesucristo. Pero miren, Moisés, un profeta como tú de entre los hermanos levantaré, le dice a Moisés, y ese profeta es Jesucristo. Y ahora viene el hermano Branham y dice, mire, hay muchos tipos aquí en los que pudiéramos entrar, pero pasaremos por alto algunos de ellos. ¿Es Josué el Espíritu Santo? Sí, pero mire cómo lo toma ahora el profeta. Pasaremos por alto algunos de ellos. Por ejemplo, Moisés fue en la edad de la iglesia. ¿Quién fue Moisés? La edad de la iglesia. Gloria a Dios. Vamos al monte de la transfiguración. Ahí está Jesús, Moisés y Elías. ¿A quién representa Elías? A esta edad, los que estamos vivos, los que no veremos la muerte. ¿Y a quién representa Moisés? A las edades que durmieron, porque Moisés murió. ¿Me va siguiendo? Entonces, cuadra con esto que está diciendo aquí, por supuesto. Moisés representó a la edad, y la edad pasó, la edad murió. ¿Me va siguiendo? Fue un tipo de la edad de la iglesia que los llevó al monte Sinaí a su teología, como lo hablamos anoche. Y a Moisés no se le permitió llevar a los hijos de Israel a la tierra prometida porque él había fracasado. ¿Pero cómo? Cometió errores y Dios no lo dejó, pero en el último error que cometió, cuando él golpeó la roca, ahí fracasó en su comisión. ¿Me va siguiendo? Los otros eran errores, pero no había fracasado en la comisión. No alteraba la comisión. Dios se mantuvo con él, pero cuando él falla en la comisión, que era meter al pueblo a la tierra, ¿me va siguiendo? Dios le dice, no así Moisés, y lo saca de la escena. Tú no meterás, tú no entrarás, tú no pisarás la tierra. ¿Me va siguiendo? ¿Están agradecidos con Dios? Y luego dice, y las organizaciones y las denominaciones de las iglesias han fracasado. ¿A quién representa Moisés entonces? A la iglesia. Entonces, mire lo que está haciendo el profeta. Lo está trayendo a su ministerio. Mi siervo Moisés ha muerto. Algunos dicen, el siervo Moisés, William Branham, ha muerto. ¿Me va siguiendo? Pero en este mensaje, el profeta dice, Moisés representa el sistema denominacional. Mire lo que dice. Las iglesias han fracasado. Ellas no llevarán a la iglesia al otro lado. Dios levantará un sistema interdenominacional por el poder de Dios que llevará a la iglesia a la tierra prometida. Las organizaciones y denominaciones lo han enredado. Cada una se va tras su propia teología, cada una se va tras su propia manera de pensar. Pero Dios tomará su Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? En algunas citas el profeta dice es Josué. Pero aquí dice, Dios tomará su Espíritu Santo y levantará a su Josué.
El Espíritu Santo iba a levantar a Josué. Dice luego, levantará a su Josué, que llevará a la iglesia a la promesa, sin estar atado a ninguna cuerda denominacional en ninguna parte, sino que él llevará a la iglesia al otro lado. Moisés había fracasado. Él era el dador de la ley y Josué fue llamado por la gracia. Y él llevó a la iglesia adelante. Entonces también dice, encontramos también que Josué, sabiendo esta comisión, ¿cuál comisión? Entrar a la tierra, repartirlo, como le dijo, cruza el Jordán y reparte esta tierra al pueblo que yo le prometí, esta tierra a sus padres. A ti te digo, tú levántate ahora que Moisés murió y tú cruza este pueblo al otro lado del Jordán y tú dale por heredar la tierra, reparte la tierra. A ti te toca, Josué. ¿Me va siguiendo? Entonces Josué dice, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Me va siguiendo? ¿Cómo lo voy a hacer? Y el hermano Branham en este mensaje reconoce que él cometió errores. Y el error fue que camino a la tierra prometida decía Canaán a 300 kilómetros. ¿Me va siguiendo? Oh, estamos en Canaán. No, faltan 300 kilómetros. ¿Me va siguiendo? Oh, aleluya, estamos en Canaán, tenemos la promesa, tenemos la primera señal. Ve, ahí dice, 300 kilómetros, estamos en Canaán. No estaban en Canaán, estaban en rumbo a Canaán. Avanzaron un poco más, 200 kilómetros, Canaán. Oh, aleluya, estamos en Canaán. Y puso demasiado énfasis en los avisos, en los anuncios, el hermano Branham, y no estaba llegando a Canaán porque estaba enfocado, aleluya, gloria a Dios. Ahí está el letrero. 300 kilómetros Canaán, estaba ahí, aleluya, gloria a Dios, y danzando y todo eso, pero alrededor del letrero nomás. Primer jalón, ¿me va siguiendo? Y toda la gente, oh, aleluya, esto es. Y salieron para allá con denominaciones y siguieron en sus grupos denominacionales, no se salieron de la denominación por el primer jalón, no dejaron el sistema, ¿me va siguiendo? Y luego el profeta avanzó al segundo jalón, aleluya, gloria a Dios, estamos en Canaán, y no estaban en Canaán, y salieron personificadores, y salieron imitadores, y salieron burladores. Y él reconoce en este mensaje que él, como Josué, ahora, él dice, yo cometí errores, pero mi consuelo es que como él estuvo con Moisés, estaría con Josué. Y el profeta en este mensaje se identifica a él como Josué, que a pesar de sus propios errores en el ministerio, ¿me va siguiendo? Dios no lo había dejado. Dios le mostró en la visión de la carpa, ¿se acuerdan de eso? En la visión del tercer jalón le vamos a llamar, para evitar escándalos, ¿verdad? En esa visión donde le enseña a pescar, Él le mostró cómo fracasó en el primer jalón, cómo fracasó en el segundo jalón, pero le mostró también que hay un tercer jalón, que eso era lo que llevaría al pueblo a la tierra prometida. Por eso cuando toma esa visión y predica, Él predica el mensaje, ¿por qué la gente es tan fluctuante? Y la gente fluctuante porque no ha llegado al lugar santísimo, se quedan en el lugar santo, ahí, aleluya, gloria a Dios, estamos en su presencia. No es todo lo que hay de Dios para nosotros, es parte del tabernáculo. Estamos separados del mundo por las paredes, ustedes saben, por las cortinas. Estamos dentro en compañerismo, pero es solo el altar de bronce y la fuente. ¿Me va siguiendo? Aleluya, estamos en el lugar santo. ¿Y sabe lo que dice del lugar santo el profeta? En el lugar santo la luz que había era una luz manufacturada. Así dice del lugar santo. Así que, oh, gloria a Dios, estamos en el lugar santo, aleluya. Pero la luz de la lámpara, el hermano Branham lo llamó una luz manufacturada. O hecha por el hombre. ¿Me va siguiendo? Por eso hay tantos líderes. Y la gente se goza, pero todavía siguen unos para allá, unos para acá, Pero el ministerio de él era traerlos a el lugar santísimo, donde ahí no hay una luz de día ni de noche, ni de la luna, ni de las estrellas, ni del sol, ni una luz de hombre. ¿Me va siguiendo? Como dice el libro de Proverbios, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Eso dice Proverbio. Salmo dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Para mí la palabra es una lámpara, pero para Dios el espíritu del hombre es la lámpara. ¿Me va siguiendo? ¿Qué dice Apocalipsis? Arrepiéntete pues, si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué dijo el profeta? El candelero del que habla aquí es el pastor. O
O sea, para Dios la lámpara es el hombre, el espíritu del hombre, pero no de cualquier hombre, un hombre rendido a la voluntad de Dios. Esa es la luz de la hora. ¿Están agradecidos con Dios? Yo soy la luz. No, olvides. Si no está diciendo lo que dijo el profeta, la luz no está difundiéndose a través de ese hombre. Porque así viene la luz. La luz viene a través del mensajero y del mensajero se difunde a través del ministerio de hombres que han sido fielmente instruidos en decir únicamente lo que el profeta dijo. Pero desde luego, no todos los que salen comprenden cuán importante es decir solo lo que el profeta dijo. Porque le agregan aquí, le quitan allá y al poco tiempo el mensaje deja de ser puro y el avivamiento se les muere. ¿Están agradecidos con Dios? Dice el profeta, y Moisés había fracasado. Encontramos también que Josué, sabiendo esta comisión, sabiendo que fue puesta en su mano, que Dios le había llamado para un deber en el cual él no debía fracasar, él caminó confiadamente delante de Dios, y cuando él reunió al pueblo y les dijo que Dios lo había comisionado, observen lo que el pueblo requirió. Y es lo mismo que dijo el hermano Branham. ¿Me va siguiendo? Si eres sincero, si logras que la gente te crea, punto número 1, ¿te crea qué? Al mensaje, a la comisión. Oh, gloria a Dios, tengo una comisión. No podía venir solo así el profeta. Y él lo sabía. Y eres sincero cuando oras, ni aun el cáncer te hará frente. Y él le dijo, sí, pero ¿cómo me van a creer? ¿Qué señal muestro? Cuando Dios le dijo a Moisés, ve y libera al pueblo, pero ¿cómo me van a creer? ¿Qué traes en tu mano? ¿Me va siguiendo? ¿Qué señal les muestro para que ellos sepan que tú hablaste? ¿Qué señal les muestro? 2 señales te serán dadas como fue con el profeta Moisés. Primero, orarás por los enfermos y sanarán. Y segundo, sabrás los mismos secretos y las intenciones del corazón. Entonces te tendrán que creer. ¿A qué? A la comisión. Mire lo que dice el profeta. Encontramos que Josué, sabiendo esto, dice, y Dios lo había llamado para un deber en el cual él no debía fracasar. Él caminó confiadamente delante de Dios. Y cuando él reunió al pueblo y les dijo que Dios le había dado una comisión, observen lo que el pueblo requirió. Y dijeron, te seguiremos como seguimos a Moisés, si vemos las mismas cosas que siguieron a Moisés. Amén. Ningún problema. Tú dices que tienes una comisión, te creemos, pero necesitamos ver algo. Necesitamos ver la señal. Y dice luego, si vemos que la misma cosa que siguió a Moisés te sigue a ti, únicamente esfuérzate y sé valiente. Y dice el profeta ahora, eso debería ser el requisito para toda persona nacida de nuevo hoy en día. Wow. Tengo el nuevo nacimiento. Muy bien, no hay problema. Qué tremendo eso, ¿eh? Y ahora nos mete el problema a nosotros. Amén. Porque yo no puedo producir una sanidad. Pregunta y respuesta sobre los sellos. Y dice, ahora tengo una pregunta, la cual no sé cómo abordarla, dice el profeta. La estaba leyendo anoche, en pregunta y respuesta sobre los sellos. Le preguntan, hermano Branham, ¿cómo Dios podía estar, si Dios es uno, cómo podía estar hablando consigo mismo en el monte de la transfiguración? Buena pregunta. ¿Quién le hizo esa pregunta? Por supuesto, un unitario. Y el hermano Branham dice, es muy sencillo, dice, y comienza a hablarle a alguien en la congregación. Es muy sencillo esa respuesta, dice el profeta. Usted le dice a un hombre, ¿tiene el Espíritu Santo? ¿Lo tiene? Y el hombre le dice, amén, lo tengo. Muy bien, ¿dónde está entonces el Espíritu Santo? En su corazón. Aquí, le dice él. En el libro en el inglés está toda la conversación, en español no está nada. Amén, en la cinta la van a oír. Y le dice, muy bien, dice el profeta. Entonces usted es un hombre lleno con el Espíritu Santo. Así es, le dice el hermano. Muy bien, usted reclama tener el Espíritu Santo en usted. Ahora usted es un predicador del Evangelio. ¿Es usted el que se para en el púlpito y predica el Evangelio? Y el hombre dice, no. Entonces, ¿no es usted el que predica el Evangelio en el púlpito? ¿Es Dios que está en usted? Y él le dice, sí, hermano Branham.
Entonces dice, y usted que tiene el Espíritu Santo, habla con Dios, el Espíritu Santo está en usted, y usted ora a Dios. Y él le dice, sí, hermano Branham, yo oro a Dios. Entonces, ¿cómo usted puede orarle a Dios si Dios está en usted? ¿Para qué se arrodilla si Dios ya está en usted? Es lo mismo con Jesús. Él era Jesús, pero dentro de él estaba el Padre. Y eso cuadra con esto de que veréis al Hijo del Hombre que está en el cielo, estando él mismo enfrente de ellos. El Hijo del Hombre que ahora está en el cielo. ¿Cómo es eso? Y dice, es por causa de su omnipresencia. Porque este hombre aquí tiene el Espíritu Santo, y para hablar con Dios, que tenga el Espíritu Santo él, no significa que él no ora. Él necesita hablar con Dios, y para hablar con Dios él se arrodilla y dice, Señor, tú estás sentado en tu trono. ¿Cómo es eso si está en tu corazón? ¿Me va siguiendo? Es lo mismo con Jesús, dice. Entonces, dice el hermano Branham, el que se para en el púlpito y predica el Evangelio no soy yo. Es Él dentro de mí quien viene en mi cuerpo y predica el Evangelio. El que tiene una visión y ora por un niño enfermo y el niño sana, ese no soy yo, es el que mora en mí, el que hace eso. Y es lo mismo que dijo Jesús. Entonces, dice el profeta, ese es mi otro yo. Espacio en blanco en la cinta. Amén. Ese es mi otro yo. Es Dios. ¿Me va siguiendo? ¿Están agradecidos con el Señor Jesucristo? Entonces Dios estaría con Josué como estuvo con Moisés. Así como estuvo con Jesucristo, estaría en el hermano Branham. Y el profeta en ese mensaje, pregunta y respuesta, dice, y es con cada uno de nosotros. Él ora a Dios que está en él. Él es un hombre con el Espíritu Santo y ora a Dios, al Padre que está en él. Y este otro hombre acá también tiene el Espíritu Santo, pero él no viene a orarle a él. Él le ora directo a Dios, pero ¿cómo es eso? Es su omnipresencia. El Hijo del Hombre que ahora está en el cielo y él les estaba hablando a ellos. ¿Cómo es eso? Dice. ¿De quién estaba hablando? Era el Espíritu Santo en él. ¿Están agradecidos con Dios? Amén. Entonces aquí viene el profeta y dice, Él es el requisito para todo hombre nacido de nuevo hoy en día. Si a nosotros se nos requirió seguir, entonces veamos que las señales sigan al creyente, como dijo Jesús, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Cómo las vamos a hacer? De la misma forma que Él las hizo. No soy yo el que hace la obra, es el Padre que mora en mí. Mi doctrina no es mía, sino del que mora en mí. ¿Me va siguiendo? Yo no puedo hacer nada si el Padre no me lo muestra primero. El profeta no podía hacer nada si el Padre no se lo mostraba primero. Ahora viene el hermano Branham y dice, ve, es el Espíritu Santo en mí el que hace esto. Y la gente que no entiende el mensaje, que no entiende la deidad, dice, ve, el hermano Branham es Jesucristo. Porque son unitarios, por hermano. Así como el Padre estaba en Jesús y ahora dice, es lo mismo conmigo, dice, ve, es lo mismo. Jesús era Dios, William Branham es Dios. Pero el hermano Branham no está hablando de eso. Está diciendo que la misma relación que Jesús tenía con su Padre es la misma relación que tiene cada uno de nosotros con el Padre. ¿Me va siguiendo? ¿Están agradecidos con Dios? ¿O cómo debería la iglesia buscar esta mañana para encontrar al Espíritu obrando entre la gente? Si usted quiere una iglesia a la cual asistir, en donde el Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos, el Espíritu Santo se mueva entre la gente, ese es el Espíritu de Dios que Dios está levantando en los últimos días para cruzar al pueblo a la tierra prometida. ¡Qué fuerte lo que dice! Entonces, el hermano Branham, bueno, estoy leyendo muchas cosas aquí, vamos a ir a un poco más adelante. Dice, párrafo 65, justificación, ellos salieron de Egipto. Hay 3 etapas en su jornada. Ellos salieron de Egipto bajo justificación, creyendo la palabra. Ellos mismos se separaron de los egipcios y salieron. Ellos cruzaron el Mar Rojo y mataron las cosas detrás de ellos, lo cual fue santificación. Ahora, justificación, fíjese lo que dice el profeta aquí. Justificación, ellos saliendo de Egipto. Cuando Israel salió de Egipto, el hermano Branham en este mensaje lo llama, ¿y quién trajo justificación? Fue Moisés, pero bajo Lutero. Justificación, los sacó de Egipto. Santificación, los trajo, mire lo que dice el profeta, santificación por medio de la sangre que mata todos los deseos humanos de maldad, la segunda etapa de su jornada. Pero la tercera etapa fue cuando ellos cruzaron el Jordán.
Y para cruzar el Jordán, Dios levantó a Josué. Le dijo, mi siervo Moisés murió. Ahora pues, Josué, tú levántate y cruza este Jordán, lleva a este pueblo al otro lado y tú repártele la tierra. Fue Moisés todo el tiempo, justificación, santificación, el profeta, el Hijo del Hombre, Jesucristo. Deuteronomio 18. Porque el Hijo del Hombre no vino con el hermano Branham. El Hijo del Hombre, la manifestación del Hijo del Hombre fue con el profeta. Pero el Hijo del Hombre vino desde atrás. Fue palabra sobre palabra sobre palabra, justificación, santificación, dones del Espíritu. Y ahora es tiempo de poseer la tierra. Y para este momento Dios levanta a Josué. ¿Y quién es Josué? Y William Branham mira su ministerio ahora en el 54 y dice, ¿por qué he fracasado? Falta enseñarles la profecía a la gente. Empezó a enseñarles profecía. En el 54 empezó a hablar de resurrección, empezó a hablar de Apocalipsis, empezó a hablar de las edades. En el 54 empezó a hablar de eso. Apocalipsis, libro de símbolos en el 56, las 7 edades de la iglesia en el 54, Hechos del Espíritu Santo en el 54, en el 54, 55, 56 empezó a meter doctrina y la gente empezó a dejarlo solo y quedó solo y dijo, Señor, me han dejado solo, pero Dios le dio una visión y le dijo, yo te levanté no solamente para primer y segundo jalón, hay un tercer jalón que es poseer la tierra, cruzar a la gente al otro lado. Josué, levántate y cruza a la gente al otro lado. Pero Señor, yo me miro ahora, enredé aquí el primer jalón, he cometido muchos errores. Y entonces Dios le abre esta escritura y se la vivifica, Josué 1:5, como estuve con Moisés, estaré contigo. Solo esfuérzate, sé valiente. ¿Quién? El profeta, el mensaje nos lleva a la tierra prometida. El 8 de mayo del 60, Josué fue llevado a la tierra y vio la tierra. ¿Me va siguiendo? Se vio viejo ahí y se vio joven acá. Y dice, tenemos que llegar allá. Y nos anima a cómo llegar allá. Y ahí empieza, el ministerio de Josué empieza a trabajar ahora. Y dice, justificación, y ahora dice, para entrar en la tierra prometida, en donde estaba su heredad. Su heredad nunca estuvo en Egipto, aunque Dios los bendijo en Egipto. Sigue diciendo el profeta, un abismo llama a otro abismo, dice, párrafo 76, párrafo 82. ¿Ven cómo va a ser Josué de este día? ¿Ven cómo va a ser un Josué de la iglesia espiritual? Es la misma clase de Josué que ellos tenían en la tierra natural. La iglesia espiritual tiene que ser de la misma cosa. Otro párrafo, párrafo 93. El Jordán estaba 3 o 4 veces más grande en su tamaño normal, de su tamaño normal, y de dar temor horroroso, cenagoso, pero Josué dijo, Dios dijo que en 3 días vamos a cruzar, gloria a Dios. Dios le dijo a Josué, en 3 días vamos a cruzar. Párrafo 105, es un tipo de la iglesia verdadera que ha sido sacada de la prostitución. Oh, ¿cuál es la prostitución? Yo soy metodista, yo soy un bautista. Yo soy un metodista hoy día, mañana un bautista, después un presbiteriano al día siguiente. Sacados de la prostitución. Pero de repente un predicador entró a la ciudad y dijo, hay un Dios que vive y que vivió ayer y es el mismo hoy, su poder todavía es el mismo, Él hace las mismas obras que Él hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra, sus agentes están en camino. Amén. Ahora Rahab, la ramera, conocida como una ramera, ella era un tipo del creyente de hoy en día, el creyente verdadero. Párrafo 125. Pero luego otra gran comisión que Josué tenía era repartir la tierra al pueblo. Párrafo 132. Ahora, por medio del discernimiento espiritual, Josué, el nuevo líder, por medio del discernimiento espiritual, colocó a cada uno en donde él pertenecía y repartió la tierra exactamente. Gloria a Dios. Párrafo 141. Ahora, el profeta en el párrafo 140, y aquí está lo que he estado hablando todo este día, perdónenme por tomar tanto tiempo, desde el párrafo 140 hasta el párrafo 202, 140 al 202, en todos esos párrafos el profeta comienza a hablar de sus errores en el ministerio. Cómo él enredó la cosa, primer jalón, segundo jalón, tercer jalón. Y cuando llega ahora, mire la oración que hace al final de este sermón. Gloria a Dios.
Y mi ministerio está cambiando, párrafo 180. Del 140 al 180 habla del primer y segundo jalón en su ministerio. Y dice ahora, y mi ministerio está cambiando, y ya ha cambiado. Porque el primer jalón fue del 46 al 49 según los expertos. ¿Me va siguiendo? Porque hay un traslape entre los dos. Los que tienen el ojo más agudo dicen fue solo en el 47, el primer jalón. El segundo jalón vino desde el 47 o 48, según otros 49, hasta el 54 estuvo operando. Y siguió operando 55, 56, 57, 58, 59, 5 años más. Siguió operando los dos jalones. Siguieron operando. Pero cuando llegamos al 59, su ministerio cambia. ¿Me va siguiendo? Y él entra al 60 con otro ministerio. Y dice, mi ministerio está cambiando y ya ha cambiado, 11 de septiembre del 60. Todavía habrá discernimiento, todavía seguirá adelante mientras yo sienta que Dios que Dios quiere que yo se lo diga a ellos, pero hasta entonces yo oraré y pondré las manos sobre los enfermos, como Él me dijo que lo hiciera, y seguiré cumpliendo mi comisión. Porque la comisión era, si logras que la gente te crea y eres sincero cuando oras. Entonces, y a eso le añadió 2 señales. Seguiremos teniendo estas cosas, dice, mientras Dios me guíe. Dice luego, y tan seguro que esto será así, y habrá algunos Rahabes, dice, esperando, habrá Rahab en alguna parte esperando. ¿Por quién? Por Josué. Y él se presenta y dice, seguirá esta señal, pero habrán Rahab que escucharán. ¿Me va siguiendo? Habrá algunos esperando que la creerán con todo su corazón. Párrafo 183. Y antes que Dios diera la señal, Él dio la comisión. Y claro, antes de decirle 2 señales te serán dadas, Dios ya lo había comisionado. Mire, antes de que pueda haber una señal para apuntar hacia una comisión, antes de que pueda haber una señal para apuntar hacia la ciudad, ya, fíjese lo que ahora hace. La señal, ¿cuál fue la señal? 2 señales te serán dadas, o sea, 2 letreros, 2 indicadores te serán dados, apuntándolo hacia la comisión. ¿Cuál es la comisión? Cruzar el Jordán, poseer la tierra. Pero él estaba poniendo énfasis en las señales. Antes de que hubieran señales, tiene que haber una tierra. Antes de que hubiesen señales en el camino que diga camino a San Antonio, tiene que haber un San Antonio donde llegar. Me va siguiendo, tiene que haber una ciudad llamada San Antonio. Antes de la comisión, después de la comisión, primero la ciudad entonces. Primero la ciudad y después las señales que le indican el camino cómo llegar. Primer jalón, ¿era la ciudad? No. Primer jalón, ¿estamos al otro lado? No. Segundo jalón, ¿estamos al otro lado? No. Pero la comisión era la palabra. Antes de que pueda haber una señal para apuntar hacia la ciudad, tiene que haber primero una ciudad hacia donde apuntar. Si ustedes la han creído con todo su corazón, ustedes la recibirán. La oración de fe salvará al enfermo y Dios los levantará. Y sigue hablando de esos profetas y llegamos hasta el párrafo 202. Antes de orar, el hermano Branham dice lo siguiente: mi plegaria humilde es, Dios perdóname. Y él comenzó es un cántico esto, que él lo canta en muchos servicios. Dice el profeta, Dios perdóname, dice, parafraseando este cántico. Permíteme, ¿por qué dice Dios perdóname? ¿Por qué hace propio este cántico? Porque él descubre que él cometió errores, que se desvió de su comisión y se quedó en las señales, en el letrero, camino a San Antonio, aleluya, estamos en San Antonio, y no estaba en San Antonio. ¿Me va siguiendo? Todavía estaba donde Moisés fue sepultado. Amén. Y esto es una sacudida para nosotros. No podemos seguir donde el profeta se quedó. No podemos seguir en el ministerio de primer y segundo jalón. Mi plegaria humilde es, Dios,
Ahora está orando como Josué, perdóname. Permíteme levantarme e intentarlo otra vez. Ayúdame, Señor. Permíteme guiar, ¿a quién? A mí. Permíteme guiar a este pueblo, a mí. ¿A quién Dios levantó para guiar al pueblo? A Josué. Permíteme guiar a este pueblo y establecerlos, o sea, ¿cuál es la comisión? Establecerlos en tu palabra. Permíteme a mí tomar a este pueblo, guiarlo y establecerlos en la palabra, en la tierra prometida. Dice el profeta, en la palabra, la tierra prometida, en donde la gran iglesia redimida de Dios será salva. Fíjese en eso. O sea, mientras no hay posición, no hay seguridad. ¿Me va siguiendo? Eso es tremendo. Porque con justificación me pierdo, con santificación me pierdo. Judas fue justificado y santificado. ¿Me va siguiendo? Y el profeta dice, y usted puede tener el bautismo del Espíritu Santo las 24 horas del día e ir a parar al infierno. Lo dijo en uno de sus últimos mensajes en el año 65. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué dice eso? Porque la comisión no es el bautismo. ¿Ve? Hay una semilla que Dios puso en su alma. ¿Y qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es el agua que riega la semilla. Es el agua que la riega. ¿Es el agua la vida? No, el agua riega lo que ya está en usted. ¿Me va siguiendo? ¿Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo? Sí, pero si nos quedamos solo con bautismo y la semilla no germina, no produce, amén, porque es la palabra hablada, es la semilla original. No es el bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo cae sobre el que es simiente y el que no es simiente, sobre el que es trigo y el que es cizaña. ¿Me va siguiendo? Oh, aleluya, tengo el bautismo del Espíritu Santo, gloria a Dios. Pero si no es simiente para comenzar, no va a producir el grano original. Señor, perdóname, dice, para establecerlos en tu palabra, para que podamos ir al Jordán. El profeta está diciendo, permíteme tomar a este pueblo, establecerlo en tu palabra y cruzar el Jordán. A mí. Entonces, ¿es Josué el hermano Branham? De acuerdo a este mensaje, sí, pues hermano. Mire lo que dice. Entrar en la tierra prometida, a donde la iglesia redimida de Dios será salva. ¿Para qué? Para ya nunca pecar. Y eso viene no por el bautismo del Espíritu Santo, sino cuando la simiente es vivificada. Porque la simiente, siendo vivificada, es la regeneración. Es lo que aniquila la serpiente en nosotros y da vida, da paso a la naturaleza divina. Este mensaje del hermano Branham no fue solamente para sacarnos de la iglesia y dejarnos aquí, ¿me va siguiendo? Sino que es para meternos en Cristo. Ni por un momento yo traigo un mensaje para que me sigan a mí o se unan a mi iglesia o para iniciar algún compañerismo u una organización. Yo nunca he hecho eso y no lo haré ahora. No tengo interés en esas cosas, pero sí tengo interés en una cosa, en las cosas de Dios y su pueblo. Amén. Y si puedo llevar a cabo solo una cosa, estaré satisfecho. Esa cosa es ver establecida una verdadera relación espiritual entre Dios y el hombre, en la cual el hombre llega a ser una creación en Cristo, lleno con su espíritu y que vive de acuerdo a su palabra. Yo invitaría, suplicaría y advertiría a todos a que escuchen su voz en este último tiempo y a que rindan sus vidas completamente a Él, así como yo confío en mi corazón que yo le he dado mi todo a Él. Que Dios les bendiga y que su venida regocije sus corazones. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Padre, vamos a entrar en estas aguas profundas, Señor. A veces parece un poco monótono, pero hay cosas que ignoramos, Señor. Hay cosas que están en tu palabra y las ignoramos, Padre. Señor, no estamos esperando por Josué, porque Josué ya vino, Padre, y la tierra ya fue repartida. Porque si le quedara algo pendiente al hermano Branham, entonces él no cumplió su comisión. Pero, Señor, nos damos cuenta que la comisión está cumplida.
La tierra está allí delante de nosotros. Ahora el pueblo debe cruzar. Y dice el hermano Branham, mire qué humilde fue Josué. No fue él el que cruzó, él puso la palabra, el arca primero, pero el arca no caminaba sola. El arca era llevada por levitas, sacerdotes, y ellos tuvieron que mojarse los pies, Señor. Y esa es la comisión, por eso dice, y el ministro que es llamado por Dios debe tener las mismas señales que Moisés tuvo. Padre, te damos las gracias por eso, Señor. Te damos las gracias por identificar nuestras escrituras hoy en día, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, y ayúdanos a desarrollar este pensamiento en las semanas que siguen, Señor. Bendice a cada creyente en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor.